seamos de toda España? No puede ser eso, no puede ser eso. Sí, los charcos políticos que se le puede meten a ser Raúl eso, García. no puede ser Señores, nos vamos. Gracias, José Luis Molina, por la realización técnica de este programa. Gracias a Laura Afonso por estar pendiente de la actualidad. ¿Te acuerdas de Ángel Víctor Marita. cuando dijo que Fátima se había dado un beso? Sí, La su primera- Ay, me primera encanta. novia. Como es Vamos. bonito, Volvemos mañana, será a las 6:30. Feliz día. Hecho para Canarias. Canarias Radio. Contamos la vida. La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, feliz semana. El Cabildo de Tenerife iniciará el mandato como hace 4 años, con una moción de censura. Con que no te olvides del cariño que te tengo. Con que no te olvides de que te llevo tan adentro. Vale más la pena saber que fui sincero. El corazón no es una nevera. Me vale solo con que quieras mirarme a los ojitos. Yo me conformo con poquito, poquito, poquito. Que tanto no necesito, poquito. Que esta flor siempre sintió algo bonito. Pero yo también me marchito un poquito. Poquito, muy poquito tiempo va a disfrutar de su triunfo electoral el socialista Pedro Martín, presidente electo del Cabildo de Tenerife, porque Coalición Canaria y el Partido Popular han firmado ya un acuerdo para una moción de censura que se ejecutará, pues quizá apenas 2 semanas después de que se constituya la Corporación Insular. Se repite la historia de 2019, pero la inversa. El invitado hoy de la entrevista accedió a la presidencia exactamente por el mismo procedimiento, pero entonces la víctima fue el nacionalista Carlos Alonso. Pedro Martín, presidente electo del Cabildo Insular de Tenerife, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de saludarles. No exactamente igual, si me lo permiten. Es verdad que fue una moción de censura exactamente igual que la que se va a producir ahora. Lo que la diferencia entre el Partido Socialista y Coalición es mayor que la que había en el pasado. Es decir, nosotros hemos ganado las elecciones en Tenerife con mayor diferencia y con un consejero más que el mandato pasado en el que quedamos empatados Coalición y Partido Popular. Aquí no. Aquí en estas elecciones hemos ganado el Partido Socialista con un consejero más, luego Coalición y luego el Partido Popular. Bueno, hablaremos de todo esto a lo largo de esta entrevista. Aunque ya esté todo más que cantado, ¿va a designar áreas entre las consejeras y consejeros del Partido Socialista? Bueno, en principio sí. Yo creo que hasta el último momento tenemos que seguir siendo respetuosos con la gestión que nos han encomendado los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife. Estamos trabajando en el Cabildo porque no se puede parar. Y luego se producirá pues el cambio de gobierno que está anunciado con el pacto del Partido Popular y Coalición Canaria, y uno tiene que asumirlo pues como viene. Pasaré a la oposición y desde allí vamos a seguir trabajando en los proyectos que veníamos defendiendo y algunos que dejamos prácticamente, unos terminados y otros preparados para poder arrancar justo este mismo año, y los que vamos a seguir reivindicando desde la oposición. Es muy probable, lo decía antes, que esté usted en el cargo quizá menos de 2 semanas. ¿Qué le gustaría que le dé tiempo a hacer, a dejar claro? Bueno, lo que estamos dejando ya organizados son proyectos que tienen que continuar, que tienen que ver con la modernización del Cabildo. Eso nos ha llevado a que hayamos simplificado mucho trámites burocráticos, papeleos, ponerle las cosas más sencillas a la gente. Hemos puesto en marcha servicios nuevos para atender a personas mayores y tramitarle la documentación, tanto si es del Cabildo o si es otra institución, para facilitarles ese trabajo. Estábamos empezando con un nuevo proyecto de atención a personas con Parkinson. En definitiva, una red de servicios que simplifique la administración. Junto con eso, queremos dejar ya lanzado proyectos para nosotros muy importantes, como era el nuevo parque de energía solar que queremos poner en marcha en Tenerife, un parque que nuestra intención
la que queríamos poner en marcha, era un parque el mayor de la isla, pero en el que los accionistas no fueran grandes empresas, sino los pequeños empresarios autónomos de Tenerife, que sean los que invierten su dinero aquí, aunque sean pequeñitos, desde el que tiene una peluquería hasta el que tiene hasta un hotel, pues que puedan invertir en esos proyectos. Eso lo quiero también dejar encauzado, y junto con el Gobierno de Canarias, si necesitan algún informe por parte del Cabildo, también dejarlo terminado con respecto a las carreteras, que nuestra intención era sacar a licitación este año algunas de las obras más importantes de la isla, y espero que eso tampoco se paralice. Hablando de eso, ¿qué es lo que teme usted de que pueda cambiar en el momento en el que se produzca ese cambio? Un cambio que al final es natural porque en fin, las urnas mandan y los números también. Pero ¿qué cree usted que va a diferenciar este nuevo gobierno del suyo? ¿O qué teme usted que se diferencie, que sea distinto? A mí lo que me gustaría es que al menos en carreteras se respetara el trabajo realizado. Hay un trabajo hecho que se puede demostrar con boletines oficiales o se puede demostrar con documentos oficiales de que donde no había proyectos en Tenerife de carreteras se han realizado. El trabajo ha sido intenso con el Gobierno de Canarias, que es el competente en el área, y lo que me gustaría que ocurriese es que proyectos que están terminados, como el de ICO San Juan de la Rambla o el que viene a solucionar el problema de las carreteras en la TF5, que es el tramo desde Guamasa hasta la parte baja de la laguna, esos son proyectos que están lanzados y que se les diera continuidad. También hay un proyecto que se sacó en enero, tanto la redacción de ese proyecto como la ejecución de la obra, pues que le den un impulso, porque ese proyecto ya está lanzado. Ahora la empresa tiene que presentar el proyecto definitivo y luego ejecutar la obra. Son 170 millones de euros para ejecutar el tramo desde Fañabé en dirección hacia las Américas. En fin, todo el trabajo de 4 años que ha sido muy muy intenso en elaborar proyectos. Lo que me gustaría es que el nuevo equipo pues le diera continuidad ahora que se ha hecho un trabajo, yo creo que tan duro y tan intenso. La verdad que si hay un asunto que tiene que unir a todos los tinerfeños, lógicamente es el asunto de las carreteras. Está permanentemente en la crítica, permanentemente en el debate, pero hay que ir sacando adelante las cosas. Lo que pasa es que es verdad, esa misma actuación de Guamasa a la laguna no se ejecutó en otra época, o no se puso en marcha en otra época, porque tampoco había, pues en fin, un consenso político para ello. ¿Teme que esto cambie ahora, o cree que ya es imposible dar marcha atrás? Me parecería un error, porque el propio Cabildo Insular, en nuestro PIOT, en nuestro plan de carreteras ya aparece esa vía. No entiendo por qué Coalición Canaria dice que no, porque es una opción muy buena. En primer lugar, porque es una opción que se puede ejecutar, se puede construir para dar solución a los atascos en la TF5 sin molestar a los usuarios, porque se puede hacer la mayor parte, el 90% de la obra se hace por suelo que no interfiere en la actual autopista, y eso es muy importante. En segundo lugar, porque buena parte de esa obra es soterrada en túnel y no afecta a los suelos que están por debajo de esa vía. Además, a diferencia del pasado, en donde si se hacía un túnel, el propietario del terreno era el cabildo o el gobierno, aquel que hiciera la obra, y por lo tanto el que estuviera encima de ese túnel perdía la propiedad del suelo. Ahora ya no es así, se puede seguir teniendo la propiedad del suelo en la parte superior, pero por debajo puede pasar el túnel. Hemos llegado a acuerdos con AENA para poder pasar ese túnel, se ha llegado a acuerdos con el Ejército, que también tenía terrenos en el lugar. Es decir, creo que se ha hecho un enorme trabajo, y sería una pena el que desaprovecháramos el tiempo que hemos dedicado a este asunto y no se le metiera mano a una obra que de verdad considero que viene a resolver en muy buena medida los problemas de tráfico de la TF5, sobre todo teniendo en cuenta que este verano ya se unirán las 2 excavaciones del túnel desde el tanque a Santiago del Teide, y esto va a suponer que probablemente para el próximo año ya tengamos la conexión norte y sur de la isla terminado. Eso va a ayudar también a descongestionar la TF5. Por lo tanto, yo creo que ahora los proyectos de carreteras, los haga quien los haga, o los hayamos hecho otro partido, no deberían quedar paralizados, y yo confío en que el nuevo gobierno le dé el impulso necesario. Ha hablado ya con Rosa Dávila, quien va a ser su sustituta si
Salvo Milagro al frente de la presidencia del Cabildo? No he tenido la oportunidad de hablar con ella. Quedo a su disposición, tanto, no solo yo, todos mis consejeros y consejeras están a disposición del nuevo equipo de gobierno para trasladar toda la información que requieran, cualquier dato que puedan considerar de interés, cualquier información que consideren que en la que podamos aportar o aclaración, nos van a tener a su disposición para hacer un tránsito lo más amable y lo más rápido posible, porque lo que importa ahora es que el Cabildo no se pare y continúe trabajando con el nuevo equipo. ¿Qué es lo que ha pasado para que gane las elecciones, mejore sus resultados de 2019 y se haya quedado prácticamente fuera de juego? Bueno, pensemos que al final el Cabildo de Tenerife había que hacer pactos. Probablemente una de las cuestiones que tendríamos que hacernos es por qué hace 4 años le propuse al Partido Popular llegar a un acuerdo en el Cabildo de Tenerife y nos dijeron que no. En este mandato, en estas nuevas elecciones, le he dicho al Partido Popular, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y nos dejamos de estas machangadas de que tengamos que estar enfrentados siempre Partido Popular y el PSOE? Porque aquí parece que los únicos que siempre están gobernando o tienen que gobernar son coalición. Y le propuse un acuerdo. No fue posible ni siquiera que nos sentáramos a hablar en una mesa de negociación. Y directamente ya la agenda la marcó Coalición Canaria y han decidido pactar con Coalición Canaria. Yo lo respeto, me hubiera gustado al menos tener la posibilidad de sentarnos para hablar de qué queremos para Tenerife, en qué nos podemos poner de acuerdo, cuáles son los proyectos que entendemos como prioritarios, y a lo mejor llegar a un acuerdo, o a lo mejor no, pero al menos haberlo intentado. Yo creo que decir que no simplemente porque somos el Partido Socialista, yo creo que no sé si es buena idea. Yo cuando me presenté por primera vez al Cabildo, lo hice porque mi partido me dio libertad para pactar en base a un programa, no en base a un partido político u otro. Por lo tanto, he tenido libertad hace 4 años, he vuelto a tenerla ahora para pactar con quien creyéramos en Tenerife, los socialistas, que era la mejor opción. Desgraciadamente eso no ocurre en el Partido Popular y me gustaría que en el futuro pudiera cambiar, porque eso daría más juego a nuevos modelos de gobierno. Bien, no ha sido posible, pero nosotros vamos a trabajar desde la oposición de manera leal por buscar la colaboración en todos aquellos asuntos que puedan ser de interés para la isla, y vamos a hacer una oposición responsable, que no es solo criticar, sino también ayudar al gobierno que surja ahora para que impulse proyectos por nuestra isla. Entiendo que intentó hablar con Lope Afonso, el que va a ser vicepresidente del Cabildo y líder del Partido Popular en la isla. No, y además tuve una conversación con él. Mi relación con Lope, bueno, en general con todos los responsables políticos, es una relación cordial, y con Lope tuve la oportunidad de tener una conversación. Lo que no fue posible es que nos pudiéramos sentar siquiera con una mesa de negociación a negociar nada o a intentar negociar algo. No fue posible. Directamente el acuerdo se hizo con coalición y bueno, pues dos no pueden negociar si uno no quiere, así que uno lo asume, pero eso no quita que estemos abiertos como digo, a apoyar proyectos, iniciativas que puedan surgir del nuevo gobierno. Mi papel no va a ser, sobre todo, y con esto ya termino, no va a ser el lamentable papel de Coalición Canaria en el pasado mandato, en el que estaba, mientras estuvo en la oposición, decía que no a todo aquello que había dicho que sí antes, ¿no? Yo no voy ni mi grupo vamos a cambiar de criterio en todo aquello que hemos defendido estos 4 años, vamos a mantenerlo, no vamos a cambiar de opinión por tacticismo político, a ver cómo podemos fastidiar al que gobierna. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer a estas alturas de mi vida, y por lo tanto van a tener en mí pues a un consejero del Cabildo leal, intentando sacar adelante proyectos, iniciativas y apostar con ganas por esta isla, que es lo que nos interesa a todos. ¿Se va a quedar usted en el Cabildo o se va a dar ese paso que ha dicho que desea, ¿no? que es ir de candidato al Senado por Tenerife, o va a ser las dos cosas? No, en el pasado tuvimos presidentes de Coalición Canaria que eran presidentes de Cabildo y senadores. Yo ahora, yo creo que eso no sé, yo creo que eso es excesivo, porque la dedicación a presidencia de Cabildo es mañana, tarde y noche. Pero ahora que estoy en la oposición, sí que creo que puedo prestar a un mejor servicio, pues estando tanto en el Cabildo de Tenerife, que voy a continuar en la oposición, como en el Senado.
defendiendo en los dos lugares, Cabildo y Senado, los intereses de mi isla. Y es lo que voy a hacer, o voy a intentar hacer compatible, para lo que afortunadamente cuento con un equipo muy bueno, un equipo de compañeros de partido, compañeros y compañeras francamente muy preparados, que me van a hacer más llevadera todo ese trabajo que vamos a hacer, como digo, compatible, o espero hacer compatible, defendiendo los intereses de la isla, tanto en Madrid como aquí en el Cabildo. Bueno, estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana con Pedro Martín, presidente electo del Cabildo Insular de Tenerife, que probablemente dure muy poquito en el cargo porque ya está, digamos, escrito pues en el futuro la moción de censura que va a derrocarlo. Usted ha dicho que va a seguir manteniendo los mismos criterios, no va a ser el partido del no a todo, porque evidentemente la vida sigue y hay un montón de proyectos que se han puesto en marcha y que ustedes no pueden contradecirse ahora. Quizá puede haber sido este uno de los motivos también, el no diferenciarse mucho de lo que se quería para Tenerife en otras etapas en las que no estaba el Partido Socialista, cuando estaba Coalición Canaria al frente del Cabildo, lo que quizá haya lastrado de alguna forma su relación, por ejemplo, con Podemos, que además ha desaparecido del Cabildo, le sometió a una fuerte presión. No estaban en el gobierno insular, pero desde el principio apoyaron su elección, pero es verdad que han ejercido una presión tremenda, sobre todo con el tema del circuito del motor, el proyecto de Cuna del Alma, donde bueno, también el Cabildo ha tenido su protagonismo porque llegó a paralizar las obras, pero es verdad que la presión fue tremenda. ¿Cree que eso de alguna forma le ha pasado factura? No ha sido fácil gobernar desde luego estos 4 años. Somos el primer gobierno del Cabildo que ha gobernado en minoría. Es decir, que cada vez que iba a un pleno eran más los consejeros y consejeras en la oposición que los que gobernamos. Y eso es difícil, porque cuando tienes que votar al final la oposición tiene más votos que tú y obliga a negociar permanentemente. Es verdad que la situación con Si Podemos Canarias fue cada vez a peor, precisamente por su radicalidad en sus posiciones, su intransigencia, porque de hecho rompieron entre comillas rompieron, porque tampoco estaban con nosotros en pacto, pero dijeron que rompían con nosotros y me enteré por los periódicos. Yo creo que de alguna forma esto respondía más a conflictos internos que tenían dentro del grupo. De hecho, el grupo, que eran 3 consejeros, se rompió, una consejera se fue a los no adscritos, y toda esta tensión interna de ese grupo pues también afectó a las relaciones con nosotros. Yo sigo manteniendo unas relaciones cordiales con ellos, pero no entiendo esa permanente radicalidad en todos los asuntos. La más reciente, por ejemplo, hemos aprobado de interés insular el proyecto de los estudios de cine, unos estudios de cine en Tenerife, que están dedicados exclusivamente a la industria audiovisual. Aquí no hay una parte para turismo, ni para centro comercial, ni para actividades de ocio. No, esto es una propuesta de economía alternativa diferenciada al mundo turístico. Y sin embargo, esto que llevamos reclamándolo hace tanto tiempo, pues nos pusieron objeciones. Curiosamente también pusieron objeciones Coalición Canaria y a última hora acabaron votando que sí. Pero ni se imaginan la de ocasiones en las que Coalición Canaria y Partido Popular y Podemos votaban juntos contra el grupo de gobierno. Así que no ha sido solo una relación con Podemos que haya ido cada vez a peor, sino sobre todo el interés de los partidos políticos, a veces por puro tacticismo partidista, intentar bloquear la gestión del grupo de gobierno. Pero en fin, sea como fuere, yo creo que esta situación de pasar de tener 3 representantes a no tener ninguno, espero que sirva para que puedan hacer una reflexión y en el futuro pues se puedan incorporar de nuevo al Cabildo y tengan una visión más de gobierno, una visión más elevada en los asuntos de la isla de Tenerife y no tan monolítica, a veces basados exclusivamente en eslóganes políticos, sin darse cuenta de que ni siquiera sus compañeros en Gran Canaria plantean los mismos argumentos que aquí en Tenerife. ¿Se ha sentido que el poder empresarial de la isla de Tenerife ha estado de espaldas a usted?
No, o sea, el poder empresarial cada uno tiene claro cuáles son sus criterios y a quién apoyan y a quién no. Y yo eso lo respeto. Yo creo que los empresarios son una herramienta esencial en la gestión de cualquier sociedad moderna. Cada vez más la tendencia es que en Europa pues se marquen líneas de participación público-privada, y de hecho tenemos algunos proyectos en marcha que me gustaría que pudieran salir adelante, en la que ya he tenido reuniones con empresarios, como es el caso de la geotermia, que es un proyecto muy bonito en el que estamos trabajando para aprovechar el calor subterráneo de nuestra isla, al ser una isla volcánica, y esa energía nos pueda servir como renovable, y eso es un proyecto en el que estamos trabajando o proponiéndole ese trabajo con los empresarios. Por lo tanto, yo, más allá de las simpatías o antipatías que cada uno pueda tener, creo que es fundamental en la labor de la mano del sector empresarial de la isla. Así lo he creído siempre, y vamos a seguir trabajando en esa misma línea también desde la oposición. Es que se me ocurrió esa pregunta cuando le estaba escuchando sobre el tema de ese proyecto de platós de cine, porque hace algo menos de 2 meses, en un programa de esta casa, sobre un foro económico, estaban altos responsables los máximos responsables de la Cámara de Comercio de Tenerife, también de COE, y se echaba en cara un poco una falta de liderazgo que habría ocurrido pues con ocasión del proyecto Dreamland. Ya se acordará usted que Fuerteventura había pujado por esto, o se había pujado desde Dreamland para la isla de Fuerteventura, pero al final por una cuestión de defensa, en fin, del medio ambiente y demás, pues al final ese proyecto se frustró, y Gran Canaria lo acogió rápidamente para ubicarlo en el municipio de Telde, con un acuerdo exprés, diría yo, entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Telde. Se lo pregunto por eso. En aquel momento se le echaba en cara un poco la falta de liderazgo, no haber tenido a lo mejor ese ímpetu, ese empuje para. Yo creo que eso lo que significa, ¿no?, es simplemente desconocimiento. A mí no me interesa Dreamland. Me parece que el proyecto que tenemos en Tenerife es mejor que Dreamland. Es un proyecto centrado en lo que nos interesa, la industria del cine. Y cualquiera que diga que ha habido falta de liderazgo, quizás está haciendo un poco, esté repitiendo algún eslogan político. Yo creo que es desconocimiento. Miren, cuando uno trabaja por un proyecto tan potente como el que estamos hablando de los estudios de cine, y es un político responsable, no se dedica a irlo vendiendo antes de tiempo. Yo podía haber hablado del proyecto de estudios de cine hace 2 años, 2 años y medio, que es cuando empezamos a trabajar en él. Pero como estoy tan cansado de las políticas basadas en anuncios, en dibujitos en los periódicos, en vender humo, no lo he hecho. He estado trabajando con la empresa, he estado con los equipos técnicos, para que cuando lleváramos esto al Cabildo lleváramos algo ya hecho, algo consistente, con un proyecto que detrás venga ya avalado por una empresa que quiere invertir. Por lo tanto, yo no me precipito porque en Gran Canaria saquen un proyecto, me da igual. Un proyecto que, como digo, no tiene la pegada que va a tener el de Tenerife, porque aquello, más de la mitad del proyecto de Gran Canaria, por lo que tengo entendido, es un proyecto de ocio. Y no es eso por lo que apostamos aquí. O sea, nosotros no apostamos por un proyecto turístico más, porque esto no es un producto turístico. Lo que estábamos buscando es diversificar la economía. Eso que dicen todos los políticos cuando llegan las elecciones y luego nos olvidamos. Bueno, pues lo que decimos es diversifiquemos, busquemos una alternativa para hacer una industria de cine, teniendo en cuenta que tenemos numerosísimos rodajes en Tenerife, tanto de películas, de series como anuncios, pero ya no queremos ser solo un plató natural para rodar en exteriores. Queremos la posibilidad de aprovechar las ventajas fiscales que tiene Canarias, la magnífica conectividad aérea que tiene Tenerife, en la que hemos trabajado muchísimo en estos 4 años y hemos multiplicado, y ha sido un verdadero éxito cómo hoy estamos conectados con el mundo. Aprovechemos eso y otras muchas ventajas para poder aquí poner unas instalaciones de primer nivel y competir con otras instalaciones en Europa que ofrecen también el producto que nosotros ponemos aquí. Ese ha sido el camino. Si alguien dice, no, es que lo de Gran Canaria, es que lo de Gran Canaria es otro proyecto. Y muy bien, y ojalá que les vaya muy bien. Nosotros teníamos otra propuesta. La hemos trabajado durante 2 años y medio, como se hacen las cosas serias, sin hacer ruido, sin hacer aracas, sin echar voladores antes de tiempo, y llegamos justo cuando la tramitación se ha podido hacer. Podíamos haberlo llevado antes de las elecciones, se hubiera dicho que era electoralismo, así que preferimos dejar fuera
el ruido electoral y hacerlo una vez que pasaron las elecciones. Así lo he hecho y yo creo que lo importante es escuchar a la empresa que ha estado trabajando en este proyecto, la que va a invertir el dinero y que yo creo que me ha trasladado la felicitación por la manera en la que se ha gestionado este asunto en la isla. Antes decía que esperaba que el nuevo gobierno insular pues en fin, que no paralizara proyectos y que bueno, que siguiera, digamos, una hoja de ruta parecida a la que usted inició, sobre todo porque hay efectivamente proyectos en marcha y se trata, pues en fin, de ejecutarlos. Pero yo le pregunto por otra cosa. ¿Usted qué pronóstico tiene de ese futuro gobierno? ¿Qué pronóstico hace? ¿Cómo cree que se va a comportar? Bueno, no sé, yo no quiero ser agorero. Yo le deseo al gobierno que acierte, que vaya bien y nosotros hacer oposición. No me gusta, antes de incluso de que se tome posesión por parte de un nuevo grupo de gobierno, entrar a saco a decir que esto va a acabar fatal. Pues mire, no lo sé. Yo lo que voy a hacer es mirarme para mí, mirar para mi grupo y que lo hagamos lo mejor posible. Con el mismo rigor, con la misma seriedad con la que hemos querido hacer las cosas y que luego los ciudadanos decidan. Por lo tanto, yo no quiero decir que esto va a ir fatal, porque como no gobernamos nosotros, seguro que va a ir todo muy mal. Pues no. Lo que espero es que seamos capaces entre todos de ponernos de acuerdo en las cosas importantes. No cambiar de opinión en aquello que hemos defendido durante años. Por ejemplo, cuando yo defendía una de las grandes, enormes transformaciones que estamos haciendo en Tenerife, que es el tratamiento de las aguas residuales, algo a lo que nadie le pone asunto, salvo cuando se cierra una playa por residuos. Nosotros estamos haciendo la mayor inversión de la historia en tratamiento de aguas residuales y lo que me molestaba es escuchar a la oposición defendiendo un modelo distinto de tratamiento de aguas residuales que nunca había defendido, cuando ahora tenemos las perras y estamos haciendo las obras. Yo lo que espero es no hacer ese tipo de cosas y que cuando el gobierno impulse proyectos que sean buenos para la isla, aunque algunos digan no, que tengo que ser más crítico, no, me van a encontrar apoyándolo. Y por lo tanto no le deseo ahora ningún mal al nuevo gobierno. Ojalá que acierten, ojalá que esos estudios que hemos puesto en marcha, si los inauguran y cortan la cinta, pues estupendo, porque será bueno para Tenerife, aunque no sea yo el que corte la cinta. Yo creo que ya está bien de zurrar a los demás simplemente porque no es uno el que gobierna. Así que mi labor va a ser una labor de trabajo, de propuesta, de iniciativa, de crítica cuando toque, claro que sí, pero con la intención de que no sea simplemente una mera batalla política y que estos 4 años sean productivos para Tenerife. Bueno, pues hablando de política, usted lidera a los socialistas tinerfeños. En Granadilla, si no hay sorpresa, van a pactar el PSOE y el PP un gobierno local para que su compañera Jennifer Miranda sea la alcaldesa. Se impide así que Vox entre por primera vez en una institución con responsabilidades de gestión. Yo no quiero hablar de los pactos hasta que no están cerrados y firmados, por lo tanto comprenderá que no sea cauteloso en este asunto. Yo creo que hasta que los pactos no se firman uno no tiene que opinar. Esperemos que ese pacto se pueda producir en Granadilla. Ha ganado el Partido Socialista, pero es que hace 4 años ganó el Partido Socialista, tampoco pudo gobernar. Yo creo que se impone a un municipio tan importante ya un gobierno estable que funcione y que responda. Y sobre todo, yo desde luego creo que la alternativa de Vox es una alternativa que a mí me preocupa, ¿no? Porque piensen que muchos de los que se han presentado en las listas de Vox, más allá de su ideología, es que no los conocía nadie, no se les conoce ninguna declaración, prácticamente algunos no han hecho ni campaña y muchos han sido votados sin saber quiénes eran. Por lo tanto, me preocupa un partido que se presenta sin saber quiénes son los que están ahí. ¿Tampoco da por cerrado La Laguna? Yo creo que La Laguna está muy bien encaminada, pero hasta que las cosas no se firman, cualquier político sensato no da las cosas por hechas. Le veo muy cauteloso, y eso que faltan apenas 5 días para que se constituyan los ayuntamientos. Nunca se sabe la de cosas que pueden pasar en esos días. Por el momento yo creo que todo va a ir bien. Y recordar que hemos ganado en 19 municipios. Hemos ganado, pero amplísimamente en Tenerife, en los municipios de la isla. Nuestro principal seguidor es Coalición Canaria, tiene 6 municipios y el Partido Popular 4. Así que lo que yo me alegro es de tener esta potente implantación local en Tenerife que demuestra que somos un partido muy potente y muy vivo. Es cierto que el Partido Socialista en Tenerife ha crecido muchísimo, pero curiosamente las mayorías van a ser finalmente de centro-derecha, al contrario que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Gran Canaria, donde de manera exigua, pero hay mandatos de izquierda, sobre todo en el Cabildo y en el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Cierto, hemos ganado en el Cabildo, hacía 40 años que no ganaba el Partido Socialista, hemos ganado en el Cabildo, hemos ganado en la mayoría de ayuntamientos, hemos ganado en el gobierno de Canarias, también aquí en Tenerife, pero no vamos a gobernar,
así es el reparto electoral que tenemos en estas islas, hay que asumirlo y a ponernos a trabajar para conseguir en las próximas todavía sacar más votos a ver si podemos gobernar. Pedro Martín, gracias por venir a la radio pública. Muy buenos días. Encantado. Suerte. Muchísimas gracias. Diez de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias.